Capítulo 7, parte 1. El mundo prediluviano. Lamec sucedió a Caín, a quien mató como el líder más fuerte de la sociedad prediluviana. Vivió mucho tiempo. No solo su vida fue paralela a la de Caín durante unos 3 siglos, sino que también fue contemporáneo de Noé durante unos 300 años. Lamec era un hombre violento. Dejó que se le subieran las fuerzas a la cabeza. Se deshizo de cualquiera que interfiriera con sus planes. No solo provocó la muerte de Caín y Tubal-Caín, sino que probablemente también martirizó al justo Enoc. Luego, a la escena mundial llegó Noé. Noé fue el octavo predicador de justicia desde los tiempos de Set, segunda de Pedro 2:5. Era espiritualmente justo y físicamente puro. Fíjese en el versículo 9 de Génesis 6. Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto aquí tiene que ver con la perfección física más que espiritual. La palabra hebrea que Moisés usa aquí es tamiim, pronunciado taumin. La Biblia Compañón dice que esto significa sin mancha en cuanto a raza o pedigrí. Noé no solo fue el último hombre espiritualmente justo que quedaba en la tierra, sino que también el último ser humano, junto con su familia, que era racialmente puro. Noé era el único hombre que quedaba en la tierra que no se había casado racialmente. Ahora bien, ¿quién era el que había consumado el primer matrimonio interracial? Era Lamec. Había cruzado los límites raciales al casarse con Ada. Lamec había comenzado el proceso. Ahora, dentro de 1 siglo y medio antes del diluvio, todos en la tierra estaban racialmente mezclados excepto Noé, su esposa e hijos. Solo Noé se interpuso entre Lamec y la completa realización de su objetivo de hacer que el mundo fuera racialmente uno. Lamec sabía que Noé era un siervo de Dios completamente dedicado y que no cedería a los dictados de la sociedad mundial. Solo había una cosa que hacer: eliminar a Noé como lo había hecho con los demás. De nuevo, es Josefo quien añade significado al relato bíblico. En Antigüedades 1:3:1 dice que Noé trató de apartar a los pecadores de su época de su grave mala conducta. Pero al ver que no se sometían a él, sino que eran esclavos de sus malos placeres, temió que lo mataran, junto con su mujer y sus hijos, y con aquellos con los que se habían casado, y él se fue de aquella tierra. Noé y su familia tuvieron que huir por temor a sus vidas. Es probable que Noé y su familia hubieran estado viviendo en el área general de Palestina y Mesopotamia. ¿A dónde huyeron? Esto no es definitivamente una respuesta, pero hay indicios en Josefo de que huyeron a esa área general que ahora se conoce como Egipto. Siempre se habla de Egipto como un lugar malvado y pecaminoso en la tierra y, sin embargo, los siervos de Dios a menudo iban allí temporalmente. José fue vendido a Egipto. Más tarde Jacob, Israel, fue allí para unirse a él. Abraham, anteriormente, había ido a Egipto debido a la hambruna en Canaán. Cuando la vida de Jesús se vio amenazada cuando era niño, sus padres buscaron seguridad en Egipto. Aquí, entonces, en el mundo, unos 120 años antes del diluvio, Noé se vio obligado a huir de aquellos que le quitarían la vida. Y la indicación es que Lamec era el que estaba detrás del peligro porque él era el individuo de la familia de Caín que estaba dominando el mundo. Como se dijo anteriormente, Lamec había comenzado la práctica de los matrimonios mixtos raciales años antes. Ahora, al llegar al ocaso de su larga y desobediente vida, todos en la sociedad de ese mundo habían seguido su ejemplo, excepto Noé. Noé se negó a seguir los dictados de los hombres y a desobedecer a Dios. Y debido a que Noé predicó fuertemente en contra de la malvada sociedad de Lamec, es lógico que Lamec tratara de silenciar su voz. Aparentemente, Noé y su familia tuvieron que huir poco antes del momento en que Noé comenzó su obra de 120 años de advertir al mundo de su fin acuático y construir el arca. Satanás, cuando se enteró de lo que Dios iba a hacer,
probablemente incitó a Lamec y a otros para que mataran a Noé y así cortaran la obra de Dios en ese día antes de que Noé pudiera comenzarla. Pero Noé y su familia, aunque tuvieron que huir, fueron protegidos y pudieron hacer todo lo que Dios ordenó. Es posible que Lamec, que era muy anciano en ese momento, pudiera haber muerto, poniendo fin así a la amenaza para Noé y su familia. En consecuencia, podrían haber regresado al lugar donde se iba a construir el arca. No se sabe dónde Noé y su familia construyeron el arca, pero probablemente fue en algún lugar del área general de Mesopotamia, si consideramos que, después del diluvio, el arca se detuvo en las montañas de Ararat, en Armenia. La Biblia prueba, como se muestra arriba, que Noé no era racialmente mixto, y se casó con una mujer blanca de la línea de Set y Enos. En consecuencia, sus hijos también eran blancos y racialmente puros, pero 2 de los 3 hijos de Noé no siguieron su ejemplo. Cam y Jafet tomaron esposas de otras razas. Sem se casó con una persona blanca. Era el hijo más obediente, lo cual se prueba por su trabajo después del diluvio. Pero Cam se casó con una mujer morena y Jafet con una amarilla, ambas de ramas de los descendientes no blancos de Caín. Las 3 razas básicas, blanca, negra y amarilla, existían antes del diluvio. Las 3 pasaron por el diluvio y las cepas negras y amarillas fueron llevadas por las esposas de Cam y Jafet. Noé era justo, pero sus hijos obviamente no lo eran. Sin embargo, cuando Noé tuvo que huir, sus hijos y sus esposas fueron obedientes hasta el punto de estar dispuestos a seguirlo. Todavía eran lo suficientemente jóvenes como para estar sujetos a él. Dios se encargó de eso porque quería que la familia de Noé viviera a través del diluvio y repoblara el mundo después de la destrucción de la tierra. En nuestro tiempo, al final de este mundo, nadie será salvado o protegido por la justicia de otro. Ezequiel 14, del 14 al 20. Pero en el mundo antes del diluvio, Dios permitió que los hijos de Noé se salvaran debido a la justicia de Noé. Los hijos de Noé pecaron al casarse con mujeres de otras razas, pero Dios permitió que se salvaran gracias a Noé y porque debían ayudar a cumplir el propósito de Dios de preservar las razas. No se sabe específicamente con quién se casó Jafet. Sin embargo, ella pertenecía a la rama mongoloide o amarilla de la familia humana antes del diluvio. Esta rama amarilla no era un factor clave en el mundo antes del diluvio. Los orientales en nuestro mundo han tendido a permanecer separados y exclusivos. Han sido los negros, no los amarillos, los que han causado a Israel los mayores problemas a lo largo de la historia. Y así fue antes del diluvio. La rama negra de la familia humana lideró la inmersión en el pecado, no la amarilla. Así que no sabemos con qué mujer se casó Jafet, pero la tradición judía nos dice con quién se casó Cam. Cam se casó con Naama, la hija de Lamec, con Sila. Véase el comentario de Jameson, Fawcett y Brown. Sila, recuerda, fue la primera mujer verdaderamente negra de la historia. Y, bastante tarde en la vida de Lamec, su esposa negra, Sila, tuvo una hija llamada Naama. Naama se hizo famosa como tejedora de telas y con ella se casó Cam. Cam no debería haberse casado con esta hermosa y famosa mujer morena, hija de Lamec, pero no pudo resistirse a su belleza, por lo que se casó con ella por impulso en contra de los deseos de los demás, en particular de Noé. Las fuentes antiguas nos dicen que después de su matrimonio se llegó a un acuerdo por el cual Naama podría pasar algún tiempo con su familia y algún tiempo con la familia de su esposo. Recuerde que Noé había permanecido separado del linaje de Caín e insistiría en mantener a su familia separada. Por lo tanto, después de que Cam se casó con esta mujer, se había creado una situación difícil. Se acordó un compromiso por el cual ella aún podía pasar tiempo con sus parientes no blancos. Naama era una individuo famosa en el mundo prediluviano. Su hermano era Tubal-Caín, un gran líder militar, y ella adoptó algunas de sus características guerreras. Los antiguos griegos que le aplicaron el nombre de Atenea la imaginaban blandiendo una lanza y la consideraban una diosa de la guerra.
Se dice que hizo una guerra contra los gigantes durante la vida de Tubal-Caín. Tenía una interesante variedad de características porque también se la representaba como diosa de la sabiduría, así como de la guerra, además de ser especialmente famosa como la diosa del tejido o la industria femenina. En ningún caso se la representa como una ramera de prostitución como lo fue Venus de Afrodita. Esta es la mujer con la que se casó Cam. Ella es la que llevó el camino de Caín a través del diluvio. El linaje de Caín no murió con el diluvio, como fácilmente podría suponerse. Una descendiente de Caín y Lamec vivió hasta el mundo postdiluviano. No fue otra que esta Naama a quien Dios llama nuestra atención en Génesis 4:22. Es por eso que su nombre está en la Biblia. De Cam y Naama vino el linaje negroide después del diluvio, el linaje de Cus, Génesis 10:6. Con este trasfondo de la familia de Noé en mente, es hora de examinar la condición de la sociedad que Dios había determinado ahogar. Jesucristo, en la famosa profecía del Monte de los Olivos, comparó el mundo de Noé con este tiempo presente. Pero como fueron los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24 del 37 al 39. Véase también Lucas 17, 26 al 30. Jesús habló del matrimonio. ¿Qué había mal con los matrimonios antes del diluvio? Como ya se ha demostrado, habían matrimonios mixtos al por mayor entre las razas en esa sociedad. Solo Noé, de toda la familia humana, se había conservado puro. La mezcla racial condujo a la guerra racial, a la violencia de las chusmas, al odio, a los conflictos cada vez mayores, tal como observamos en la sociedad en la actualidad. Comer y beber no está mal, pero la gente en ese mundo comía y bebía en exceso, y estaban comiendo los tipos de alimentos equivocados al igual que hoy. Estaban bebiendo estupefacientes. Tubal-Caín, en sus campañas culturales mundiales, lo había popularizado. La embriaguez, la gula, el sexo ilícito y pervertido, como en Sodoma y Gomorra, Lucas 17, 28, 29, la violencia racial, esas cualidades caracterizaban a esa sociedad. Las mismas características tipifican a nuestra sociedad. Esto es lo que Cristo profetizó. El pecado lleva a la destrucción. El pecado en todo el mundo conduce a la destrucción en todo el mundo. La humanidad ha olvidado el diluvio y la lección que enseña. La humanidad debe aprender esa lección de nuevo, pero esta vez no se olvidará. Dios se encargará de ello. Dios no intervino mientras hubo alguna ligera esperanza de que la humanidad se salvara. Pero finalmente llegó al punto en que el único recurso de Dios era exterminar a la humanidad y comenzar de nuevo con el único hombre justo que quedaba. Fíjese en Génesis 6 del 5 al 13. Dios vio que toda imaginación, motivación de su corazón, el del hombre, era solo el mal continuamente. Versículo 5. Esto no era una exageración. Cada pensamiento que aparecía en la cabeza de las personas se movía en la dirección equivocada. Cada idea tenía un motivo equivocado detrás. Pero este versículo también se aplica a nuestros días. Lo mismo caracteriza el pensamiento de la persona carnal promedio hoy en día. Las intenciones y propósitos de las personas en la sociedad moderna son totalmente egoístas y pecaminosas. Y cuanto más envejece un individuo, más se vuelve esto cierto. Una vez que una persona comienza en la dirección equivocada, empeora progresivamente más y más. Piensa en los ejemplos que leemos a diario en nuestros periódicos. En nuestra sociedad, los delincuentes juveniles son criminales en toda regla antes de cumplir los 25 años, y tales individuos, liberados por sentencias judiciales fáciles, van de mal en peor, de terrible a espantoso. Pero ahora imagínese, si es posible, a la gente de la sociedad prediluviana. A los 60 o 70 años no eran viejos. A esa edad estaban llegando a la madurez. Imagínese ser un criminal hecho y derecho a la edad de 100 años y luego vivir durante 700 años u 800 años después de eso.
Aquí había una sociedad con personas que vivían cientos de años descargando su crimen y perversión unos contra otros. Aquí había una sociedad llena de criminales endurecidos que se aprovechaban unos a otros. Esta horrenda sociedad estaba condenada a morir de sus propios malos frutos. Dios fue absolutamente misericordioso al acortarlo. No había absolutamente ninguna esperanza para ello. Toda la sociedad se había vuelto absolutamente corrupta, corrupta en su pensamiento, corrupta en su comprensión teológica, corrupta en su moral, corrupta en todas las facetas del pensamiento y el esfuerzo humanos. Esta es la importancia completa de los versículos 11 y 12 de Génesis 6. Toda la sociedad, excepto Noé, se había vuelto completamente loca, física, mental, emocional y espiritualmente. Este es el fruto de la mezcla racial, y todo este mal podía propagarse más rápidamente porque no había barrera lingüística. No fue hasta que Dios confundió el lenguaje del hombre en la Torre de Babel que se originaron los diferentes idiomas. Antes del diluvio había un solo lenguaje universal. Probablemente el factor más espantoso de todos acerca de esta repugnante sociedad prediluviana era que la gente sabía lo que les sucedería si continuaban en sus caminos pecaminosos. Josefo registra que Adán ya había predicho que el mundo sería destruido por el agua y que Lamec sabía por revelación divina que sería castigado por el pecado. Antigüedades 1, 2, 3, 2. A pesar de esto, nadie se arrepentiría. Esto ilustra cuán absolutamente perversa puede ser la naturaleza humana. Fíjese en el versículo 6 de este mismo capítulo 6. Dios se arrepintió de haber puesto al hombre en la tierra. En otras palabras, esto significa que la familia de Dios tenía remordimientos acerca de la raza humana. Dios estaba literalmente enfermo y cansado de los seres humanos que había creado. Sí, Dios tiene sentimientos y emociones. El hombre no tenía por qué ser así. Probablemente a menudo se asume que todo el mal existente en la sociedad de este mundo y antes del diluvio era y es inevitable. Pero este no es el caso en absoluto. El hombre no tenía por qué ser así. El hombre es un agente moral libre con una mente y una voluntad para resistir el mal y obtener ayuda de Dios para tener éxito. El hombre tiene un potencial tanto para el bien como para el mal. Dios le había dicho eso a Caín siglos antes, como se registra en Génesis 4:7. Fíjate en la última parte de este versículo. La versión estándar revisada lo deja más claro, diciendo en efecto, el deseo del pecado será derribarte, pero debes dominarlo. Sí, Caín sabía acerca de vencer, pero rechazó este conocimiento en detrimento de sí mismo y de sus hijos. Por lo tanto, la implicación del sentimiento de profundo arrepentimiento de Dios es que el hombre resultó ser mucho peor de lo que debería haber sido. La raza humana podría haber salido mucho mejor. El diluvio no debería haber sido necesario. Pero el hombre se había pervertido tan irremediablemente en todos los sentidos que no había otra solución al problema. El único camino que le quedaba a la raza humana para aprender era a través del sufrimiento y la muerte. Lo más difícil para Dios es cambiar la mente de un ser humano, porque Dios ha creado al hombre a propósito con una mente propia. El hombre no es una marioneta en un hilo, es un ser separado con su propia voluntad. Y Dios le da al hombre la libertad de su mente para hacer con su existencia lo que le plazca dentro de los límites físicos. Cuando ya no se puede llegar al hombre por métodos tales como la predicación, la enseñanza, la advertencia, la calamidad, etc., Dios debe aterrorizarlo absolutamente con la muerte misma. Entonces, cuando tales personas sean criadas en una resurrección, en otra vida y en otro mundo, serán lo suficientemente humilladas como para ser enseñadas. Cuando todos los demás métodos fracasan en convertir al hombre a Dios, solo queda un camino, la muerte. Esto es lo que Dios tenía que hacer entonces, y eso es lo que Él hará hoy. Dios le dio a la sociedad prediluviana 120 años para arrepentirse. Génesis 6:3. Esa fue la duración del ministerio de advertencia de Noé, la duración de la obra de Dios en ese día, antes de que llegara la destrucción final. En nuestros días,
El periodo debe ser solo un tercio de la duración debido a que los medios modernos de comunicación de masas están disponibles. Dios nunca hace nada de gran importancia mundial a menos que primero lo dé a conocer universalmente a través de sus siervos. Amós 3:7. El mundo prediluviano no fue la excepción. Noé no llevó a cabo la obra de Dios en un rincón. Después de 120 largos años, todos habían escuchado el mensaje de advertencia de Noé y todos lo habían rechazado. Había razones definidas por las que Noé pudo testificar tan eficazmente a su sociedad. La verdad acerca de Noé es que fue un gran líder, rico e influyente en su tiempo. Noé no vivió en una choza de barro. No era un hombrecillo extraño en un campo de maíz con un adobe y algunas maderas. Debemos darnos cuenta de que Noé fue en realidad un gran gobernante. Josefo indica esto cuando se refiere al gobierno de Noé. Antigüedades 1:3:3, es decir, un gobierno patriarcal. Noé fue el octavo predicador de justicia en la línea de Set. Tenía el mismo rango que Enoc y los demás antes que él. Noé fue el gran patriarca de todos los hijos de Set. Si hubieran permanecido obedientes, Noé habría gobernado sobre este vasto segmento de la raza humana. El gobierno patriarcal de Noé continuó durante 350 años después del diluvio, 2369 al 2019, cuando era patriarca de toda la familia humana. Pero había otras razones por las que Noé podía tener un impacto tan grande en su sociedad. Estas razones se centraron en el arca. Noé tenía que ser un hombre de tremenda riqueza para llevar a cabo un proyecto tan gigantesco. Ningún barco de tal tamaño fue construido de nuevo hasta el siglo XIX después de Cristo. Además de su riqueza y los recursos, Noé tuvo que ser ingeniero y arquitecto para dirigir la construcción de esta enorme embarcación, y también tuvo que emplear a miles de sirvientes, arquitectos, carpinteros, artesanos, contratistas y subcontratistas, para usar terminología moderna, para cumplir con todos los detalles de esta fantástica obra. Y luego estaba la tarea de reunir a todos los animales, recolectar todas estas criaturas, así como las provisiones para mantenerlas. A Noé y a su familia llevó décadas de planificación y preparación. Todos los conocimientos zoológicos y botánicos necesarios para llevar a cabo esto requerían una comprensión e información altamente técnica. La obra de Dios hoy es una empresa vasta. La obra de Dios a través de Noé fue un tipo de lo que Dios está llevando a cabo a través de su iglesia hoy antes del fin de este mundo. Un último punto importante enfatizará la gran importancia de Noé y su obra. Note Génesis 6:7-8. Y el Eterno dijo: destruiré al hombre de la faz de la tierra. Pero Noé halló gracia a los ojos del Eterno. Estos versículos en realidad dicen que si Noé no hubiera sido justo, toda la raza humana habría dejado de existir. De manera similar, si no hubiera una obra de Dios hoy para preparar un pueblo para el Señor, si no hubiera verdaderos cristianos que estén dispuestos a obedecer a Dios, la tierra y la raza humana llegarían a la destrucción total. Malaquías 4:6 y Mateo 26:22. Cuando Jesús comparó nuestro tiempo del fin con los días de Noé, en realidad se refería a algo más que al exilio en las dos sociedades. El paralelismo también incluye la obra de Dios en cada periodo. Un último punto debe quedar claro. Cuando la Biblia dice, como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, esto no significa que la declaración de Daniel 12:4, el conocimiento será aumentado en el tiempo del fin, sea falsa en nuestro mundo. La familia humana en esa época podría haberse destruido a sí misma, pero no tan rápido como ahora. En otras palabras, esa sociedad no tenía bombas atómicas y de hidrógeno, aviones a reacción, cohetes o submarinos de propulsión atómica. Tampoco contaba con medios de comunicación de masas. Si lo hubiera habido, a Noé no se le habrían dado 12 décadas para hacer la obra de Dios. Estos desarrollos técnicos son estrictamente el producto de nuestra sociedad con sus habilidades especializadas, su estructura económica y su inmensa organización gubernamental. Esa sociedad no estaba económicamente desarrollada en la medida en que podría haber producido lo que tenemos en nuestro mundo. Esto se prueba aún más por la forma en que Dios escogió eliminar a la población antes del diluvio. Los ahogó.
Este método no sería posible en nuestro mundo porque tenemos submarinos que podrían permanecer en el agua durante un año o más. Tenemos los medios para desafiar ese tipo de destrucción universal. Esto muestra que el hombre antes del diluvio no tenía estos inventos altamente técnicos. Indudablemente, los hombres tenían grandes barcos, pero parece obvio por el relato bíblico que el barco más grande que se había construido hasta ese momento era el arca. Si tales barcos hubieran existido, Dios no habría tenido que decirle a Noé cómo construir uno. La construcción de una embarcación marítima tan gigantesca supone un conocimiento de la artesanía con el latón y el hierro, lo que demuestra que todos los oficios fundamentales de la cultura y la sociedad eran conocidos en esa época, pero nadie se había acercado a adquirir las habilidades tecnológicas que nuestra sociedad científica ha desarrollado. La obra y la predicación de Noé no fueron los únicos testimonios de que la perdición era el acercamiento de una sociedad totalmente corrupta. Los registros antiguos indican que hubo un número creciente de catástrofes naturales que también deberían haber servido como una advertencia para ese mundo. Terremotos, volcanes, maremotos y calamidades relacionadas se sumaron al caos de una escena ya llena de conflictos y violencia. Pero los corazones endurecidos y las conciencias cauterizadas de aquellas personas impenitentes estaban más allá de su alcance. Considere que ni una sola persona de las miles que trabajaron con Noé en el arca se arrepintió durante esos 120 años. Todos perecieron también. Date cuenta también de que Sem, Cam y Jafet fueron los 3 hijos de Noé que le nacieron solo más tarde en la vida. Ciertamente, Noé había tenido otros hijos. La gente en esta época primitiva, como sabemos, tenía familias de hasta 50 hijos o más. ¿Qué fue de los muchos otros hijos de Noé? Sí, ellos también hicieron caso omiso del mensaje de advertencia. Ellos también habían seguido el camino de Caín y se ahogaron con todo el resto de la población de la tierra. Noé tuvo la más severa de las pruebas para permanecer fiel a Dios. Al final de los 120 años, Noé reunió los últimos animales y suministros necesarios en el arca. Génesis 7, del 1 al 3. También había guardado los documentos históricos a partir de los cuales Moisés escribiría más tarde las primeras porciones del libro de Génesis. Entonces Dios anunció que transcurrirían 7 días finales antes del comienzo del diluvio. Versículo 4. Noé y su familia entraron en el arca, y el Eterno mismo los encerró. Versículo 16. Nadie podía salir, y nadie, por mucho que quisiera desesperadamente, podía entrar. Finalmente comenzó a llover. Sin embargo, las aguas no solo bajaron de los cielos, sino también de debajo de la tierra. Aquel mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Versículo 11. Dios hizo que las subestructuras, los cimientos de los continentes se doblaran y colapsaran. El agua brotó de debajo de la tierra en cantidades gigantescas. La geografía de la tierra fue alterada. Aterradores ruidos subterráneos y convulsiones resonaron con la perdición de ese mundo indeciblemente malvado. Un mundo había terminado, pero la historia de la experiencia humana estaba lejos de terminar.